Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de inspiración. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del romance, pero no de cualquier romance, sino de uno que promete robarse nuestros corazones por completo. Como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de Kerem y Hande. Sí, justo ellos. Dos nombres que unidos evocan esa chispa, esa química que tanto nos gusta ver en la pantalla. Prepárense para una dosis doble de ternura, comedia y, por supuesto, ese toque de drama que hace que las historias de amor sean tan inolvidables. Y antes de que nos adentremos en este apasionante viaje, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Aquí celebramos el cine, exploramos historias y, lo más importante, creamos una comunidad donde todos compartimos nuestra pasión. No se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Así que, ¿qué es lo que hace que la dupla de Kerem y Hande sea tan especial? ¿Por qué esta combinación tiene el poder de cautivar a miles de espectadores y transformarse en la rom-com que todos esperamos con ansias? Pues, amigos míos, la respuesta está en una fórmula mágica que combina personajes entrañables, situaciones hilarantes y un romance que se cocina a fuego lento, pero con la intensidad suficiente para hacernos vibrar. Imaginen esto: dos almas destinadas a encontrarse, quizás con personalidades opuestas, pero con un destino común que los une inexorablemente. Kerem, quizás un poco impulsivo, lleno de energía, con ese carisma natural que lo hace irresistible. Podríamos visualizarlo como ese chico que tropieza con sus propias palabras al intentar decir algo profundo, pero cuya sinceridad desarma a cualquiera. Piensen en esa chispa en sus ojos cuando habla de lo que le apasiona, esa risa contagiosa que parece incapaz de ser contenida. Y Hande, tal vez más reservada, inteligente, con ese toque de sarcasmo que esconde un corazón tierno y vulnerable. Ella podría ser la personificación de la elegancia discreta, de esa mujer que observa el mundo con una perspicacia aguda, pero que detrás de esa fachada de compostura, anhela la espontaneidad y la calidez. Imaginen su sonrisa sutil cuando algo realmente la divierte, o esa mirada fugaz que revela un sinfín de emociones reprimidas. La dinámica entre ellos es el motor de la historia, esa fricción inicial que se transforma gradualmente en atracción, en complicidad, en un amor genuino que nos hace creer nuevamente en el destino. Es ese choque de mundos, esa danza constante entre la cautela y la audacia, lo que crea la magia. Pensemos en los elementos que suelen conformar una rom-com exitosa. Necesitamos ese primer encuentro, a menudo torpe y lleno de malentendidos. Quizás se cruzan en una situación inesperada, en un lugar donde nunca se esperaría encontrar al amor de tu vida. Podría ser en una cafetería abarrotada donde ambos van por el último pastel de chocolate, en una pugna cómica donde las miradas se cruzan con una mezcla de exasperación y algo más. O tal vez en un evento social donde son presentados por amigos en común, pero la primera impresión es, digamos, interesante. Una cena incómoda donde él derrama el vino sobre ella, o una presentación equivocada donde se confunden de persona. Esa chispa inicial, esa incomodidad mezclada con una curiosidad latente, es crucial. A partir de ahí la historia se desarrolla a través de encuentros fortuitos, de situaciones que los obligan a interactuar, a conocerse más allá de las apariencias. Cada interacción es una oportunidad para que sus personalidades choquen y a la vez se complementen. Veremos a Kerem intentar conquistar a Hande con gestos grandilocuentes que quizás no siempre salen como esperaba, provocando situaciones dignas de un documental de comedia. Piensen en él intentando recitarle un poema apasionado bajo la lluvia, solo para ser interrumpido por un grito de un vecino o un coche que pasa ruidosamente. Y a Hande con su ingenio y su inteligencia emocional, desarmando poco a poco las defensas de Kerem, quizás con una observación mordaz pero cariñosa que lo deja sin palabras. Y hablemos de la comedia. Una buena rom-com no sería nada sin esos momentos que nos sacan carcajadas. Piensen en los diálogos ingeniosos, en los malentendidos cómicos, en las situaciones embarazosas que los personajes deben superar. La comedia surge de la autenticidad de las situaciones, de lo cercano que se siente todo a nuestras propias experiencias. Quizás Kerem se arma de valor para invitar a Hande a salir, solo para descubrir que ella ya tiene planes, o que él se equivoca de día, o de lugar, presentándose en un evento de catas de té cuando ella asistirá a un concierto de rock experimental. O tal vez Hande intenta mostrarse indiferente, pero sus acciones delatan su creciente interés, como cuando finge no prestar atención a sus llamadas, pero sus dedos tamborilean impacientes sobre el escritorio. Es ese juego de acercarse y alejarse.
que genera la tensión y el humor. Las situaciones embarazosas, los pequeños tropiezos, las reacciones exageradas, todo contribuye a crear un ambiente ligero y divertido, que nos permite conectar con los personajes a un nivel más profundo. Imaginemos una escena en un supermercado donde intentan ocultarse el uno al otro, solo para acabar chocando con un carrito lleno de rollos de papel higiénico. O un intento fallido de cocinar juntos, donde la cocina se convierte en un campo de batalla de harina y tomate. Pero por supuesto, el corazón de toda rom-com es el romance. No se trata solo de chistes y situaciones divertidas, se trata de la evolución de una relación, de cómo dos personas, inicialmente distantes o incluso opuestas, empiezan a verse de una manera diferente. Veremos esos momentos sutiles, una mirada prolongada que se prolonga un instante más de lo socialmente aceptable, una mano que se roza accidentalmente mientras alcanzan el mismo libro en una librería. Una conversación que se extiende hasta altas horas de la noche, donde las máscaras caen y se revela la vulnerabilidad. Son esas pequeñas señales las que nos indican que algo más grande está sucediendo. La química entre Kerem y Ande es fundamental. Esa electricidad que se percibe en la pantalla, esa forma en que se miran, la forma en que sus cuerpos se inclinan el uno hacia el otro, todo eso es lo que nos convence de que su amor es real y que merece la pena seguir su historia. No es solo la pasión efímera, sino la construcción de un vínculo profundo, basado en la comprensión mutua y la admiración. Es ver cómo las pequeñas imperfecciones del otro se vuelven encantadoras, cómo sus peculiaridades se vuelven el pegamento de su unión. Además de la pareja principal, una rom-com a menudo se enriquece con personajes secundarios que aportan su propio toque de humor, sabiduría o conflicto. Quizás tengamos a ese mejor amigo de Kerem, un poco torpe pero leal, que siempre le da consejos cuestionables y lo empuja a situaciones ridículas, como intentar hablarle en un idioma inventado para impresionarla. O la mejor amiga de Ande, más práctica y realista, que intenta mantenerla con los pies en la tierra, recordándole los desastres pasados de Kerem, pero que secretamente aprueba la relación. Estos personajes pueden ser catalizadores de la trama, creando situaciones divertidas o ayudando a los protagonistas a ver las cosas desde otra perspectiva. Su presencia añade capas a la historia y la hace más completa y entretenida, proporcionando momentos de alivio cómico o de genuina emoción. La trama en sí también juega un papel crucial. ¿Cuál es el conflicto principal que deben superar Kerem y Ande? ¿Hay algún obstáculo externo que los separe? O tal vez el conflicto es interno, las dudas y miedos que cada uno lleva dentro y que les impiden entregarse por completo al amor. Podría ser una historia de segundas oportunidades, donde Kerem y Ande ya se conocen de antes y un malentendido del pasado los ha mantenido distantes, o incluso enemistados. O quizás se trata de un desafío profesional que los une y, en medio de la competencia o la colaboración, descubren una conexión inesperada, obligados a trabajar juntos en un proyecto que los pone a prueba. La clave está en que el conflicto, ya sea interno o externo, sea lo suficientemente interesante como para mantenernos enganchados, pero no tan oscuro como para arruinar el tono ligero y romántico de la película. Podríamos tener una trama donde ambos son rivales en el trabajo, y esa competencia profesional se traslada a su relación personal, generando chispa y tensión hasta que ambos se dan cuenta de que su atracción es más fuerte que su rivalidad. O quizás uno de ellos está a punto de mudarse al extranjero, y deben decidir si su amor es lo suficientemente fuerte como para superar la distancia. Un elemento que suele ser muy efectivo en las rom-com es la evolución de los personajes. No se trata solo de que se enamoren, se trata de cómo ese amor los cambia. Vemos a Kerem aprender a ser más paciente, a escuchar más y a impulsarse menos por la primera idea. O a Ande a ser un poco más espontánea, a soltarse un poco más y a permitirse la vulnerabilidad. El amor tiene el poder de sacar lo mejor de nosotros, y una buena historia lo refleja. Veremos cómo sus defectos se vuelven entrañables, cómo sus fortalezas se complementan y cómo, juntos, se convierten en mejores personas. Ese crecimiento personal, impulsado por el amor, es lo que hace que la historia sea verdaderamente inspiradora y nos deje con una sensación de esperanza y optimismo. Quizás Kerem aprende de Ande la importancia de la planificación y la reflexión, mientras que Ande se beneficia de la energía y el entusiasmo de Kerem para salir de su zona de confort. La ambientación también es importantísima. ¿Dónde se desarrolla esta historia? Una ciudad vibrante y llena de encanto con cafés acogedores donde intercambian miradas cómplices sobre tazas de café humeante, parques románticos donde dan largos paseos al atardecer, y calles con historia donde se pierden entre risas y confidencias,
puede ser el escenario perfecto para que Kerem y Ande vivan sus aventuras. O quizás un entorno más tranquilo y pintoresco, donde la naturaleza juegue un papel importante en su romance, con escenas bajo un cielo estrellado o paseos por senderos boscosos. La cinematografía, la música, la dirección de arte, todo contribuye a crear la atmósfera adecuada para que la magia ocurra. Imaginen esas escenas bajo la lluvia, donde comparten un paraguas y sus manos se entrelazan, esas cenas a la luz de la luna que iluminan sus sonrisas tímidas, esos paseos improvisados que se convierten en momentos inolvidables y que quedan grabados en la memoria de los espectadores. La elección de la ciudad, la época del año, incluso los pequeños detalles visuales, pueden potenciar la narrativa romántica. Y por supuesto, la forma en que la historia se resuelve. ¿Terminan juntos? ¿Hay algún giro inesperado en el último momento? Lo que esperamos de una rom-com es un final feliz, o al menos un final que nos deje con una sensación de plenitud y esperanza. Quizás hay un momento de duda justo antes del desenlace, donde parece que todo podría perderse, donde uno de ellos se aleja por miedo o por un malentendido, pero el amor prevalece y encuentran el camino de regreso el uno al otro. O tal vez la película termina con una escena que nos muestra el futuro de Kerem y Ande, un futuro lleno de promesas y felicidad, como un primer beso bajo fuegos artificiales, o una escena que insinúa una propuesta de matrimonio. Lo importante es que el final sea satisfactorio, que nos haga sentir que todo el viaje valió la pena y que estos personajes, que hemos llegado a querer, han encontrado su merecido felices para siempre. Un final bien construido debe ser coherente con el desarrollo de la historia y dejar al público con una sonrisa en los labios y una sensación de calidez en el corazón. En resumen, Kerem y Ande juntos, la rom-com que te robará el corazón, promete ser esa película que necesitamos para creer en el amor, para reírnos de nosotros mismos y para suspirar con cada gesto tierno. Se trata de la química innegable entre dos protagonistas carismáticos, de situaciones cómicas que nos harán identificarnos y reír a carcajadas, de un romance que se construye poco a poco hasta convertirse en algo profundo y verdadero, y de personajes que, con sus virtudes y defectos, se ganarán nuestro cariño y empatía. Es esa combinación mágica de humor, ternura y momentos inolvidables lo que la convierte sin duda en una candidata a convertirse en la rom-com favorita de muchos, una historia que recordaremos y recomendaremos a nuestros amigos. Y eso es todo por hoy, queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por lo que podría ser la rom-com perfecta de Kerem y Ande. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué tipo de situaciones creen que vivirían estos dos? ¿Qué les gustaría ver en una película así? ¿Prefieren un encuentro fortuito o una rivalidad profesional que se convierte en amor? ¿Qué tipo de diálogos ingeniosos imaginan para ellos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle a me gusta, compartirlo con todos sus amigos que aman las historias de amor, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo con más cine, más historias y más pasión. Hasta la próxima.